recibieron un tratamiento diferente el paciente africano de ébola muerto en Dallas y los estadounidenses que sobrevivieron la enfermedad? La familia del liberiano Thomas Duncan está diciendo que sí. A los estadounidenses los trajeron en avión y los internaron de urgencia, pero a Duncan le dieron un diagnóstico equivocado 3 días antes de que lo ingresaran. Al liberiano le suministraron el medicamento experimental el 4 de octubre, 7 días después de su admisión en el hospital de Dallas. Y a los estadounidenses se lo dieron de inmediato. El hospital de Dallas niega haberse demorado, pero la Administración Federal de Medicamentos dice que fue solo el 3 de octubre cuando recibió la solicitud del permiso necesario en estos casos, o sea, 6 días después de que Duncan fuera ingresado. El fabricante del medicamento experimental también asegura que tramitó la entrega del Brincidofovir con la mayor rapidez. Sé que estas cosas a veces generan un poco de confusión. Le pedimos ayuda a una dama que de verdad sabe del tema. Es especialista en enfermedades infecciosas, la doctora Vanessa Silevi. Le digo bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Doctora, capítulo 1. Uno de estos medicamentos directamente ya no existe en este momento. Correcto. Ese es el que se le dio a los que sobrevivieron en Atlanta y al señor religioso que falleció en España. Correcto, es el Z-Map. Esa droga ya no está en stock en este país. Entonces, la otra que estábamos mencionando aquí, que no me atrevo a decir el nombre, la pongo a usted en esa situación, es la que se dice se le dio demasiado tarde a este paciente. Obviamente no era su paciente, pero ¿qué impresión tiene usted con lo que sabemos del tema? El problema con ese paciente fue que básicamente cuando él llega al hospital, los síntomas son muy inespecíficos. Tenía fiebre, dolores musculares, un poquitico de náuseas. El paciente se va para la casa y después de que se va para su casa vuelve al hospital y empeora. Hubo un problema, aparentemente, con los medical records electrónicos, donde se perdió parte de la historia, diciendo que el paciente en realidad había llegado de Liberia. Entonces el paciente se mandó para la casa. Cuando el paciente vuelve al hospital, ya habían pasado 8 días. Entonces, en el momento en que los doctores que estaban bajo el cuidado, que estaban cuidando a este paciente, hicieron la conexión y se les da esta droga experimental, aparentemente ya era demasiado tarde, pero no es que hubo que se le entregó tarde la droga, sino que es difícil hacer el diagnóstico de ébola inicialmente, a menos de que tú tengas la historia de haber venido de uno de los países endémicos de esta enfermedad. Que tal vez entonces ahí está el agujero trágico en el proceso, que no se estableció que si este señor viene de Liberia, correcto, hay que multiplicar la precaución. Correcto. Cuando hablamos de los medicamentos, está el que no existe en este momento, pero tengo entendido están tratando de preparar más sí, dosis. Está este otro que es caso por caso que se aprueba, ¿correcto? Porque estos medicamentos no han terminado el proceso tradicional, que muchas veces dura una cantidad de años. Claro. Los medicamentos, hasta ahora hay 3. El Z-Map, que en este momento no hay más dosis de Z-Map. Después está otro que se llama TQM, Ebola, que nada más se ha utilizado una sola vez, y después está el que estábamos nombrando con el paciente Duncan. No hay reservas grandes de estas drogas, son experimentales. Para que una droga salga al mercado tiene que pasar estudios supremamente rigurosos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, pero estas drogas se les ha acelerado el proceso para poder hacerlas disponibles al público en general, cosa que no se hace con la mayoría de las drogas en el mercado. Todo esto por tratar de acabar con esta epidemia, o por lo menos evitar que en este país se propague. Se propague. Tal vez le han dicho esto en algún momento, yo lo he escuchado en una cantidad de ocasiones. Los laboratorios tienen los remedios para todo, pero no los quieren, no les conviene económicamente que la gente tenga acceso a eso. Ah, sí, hay medicamentos contra el SIDA. Usted es especialista en VIH, por cierto. Correcto. Me imagino, me atrevo a preguntar, le habrán dicho en alguna ocasión, ustedes o los laboratorios tienen la cura para el SIDA, pero no es negocio para los laboratorios. Y ahora lo he escuchado con el ébola. ¿Qué dice a esos comentarios? Lo que pasa es que, fíjate,
Un laboratorio tiene que invertir millones y millones de dólares para sacar una droga al mercado. Entonces, como te decía antes, muchas de las drogas se quedan en fase 1 o fase 2 de los estudios. Fase 1 y fase 2 ya el laboratorio ha invertido una fortuna. Una fortuna. Entonces, en cuanto al ébola, el problema que estamos teniendo ahora es precisamente ese. No es que la droga haya estado ahí escondida todo el tiempo. Es que en el momento en que se ve la necesidad, las farmacéuticas aceleran un poquitico no siguen estrictamente las reglas que son habituales. Claro. Con el tema del HIV, esa pregunta a cada rato surge. Los mismos pacientes le dicen a uno, pues ya seguramente la cura está ahí, lo que pasa es que no me la quieren dar. No es así de fácil. Claro. Todo va por fases perdón. No, está bien. Le entiendo lo que cuando mencionó otra vez lo del HIV, quería preguntarle por lo que dijo Tom Frieden, el director del CDC, que textualmente lo que plantea él es: lo único que puedo comparar con lo que estoy viendo es lo que se vivió con el SIDA y tenemos que trabajar muy intensamente para que esto, refiriéndose al ébola, no se convierta en el nuevo SIDA. ¿Qué piensa de eso? La verdad, lo que está pasando ahora es tenebroso, porque a diferencia del SIDA, cuya forma de transmisión primordialmente es sexual, el ébola tiene formas distintas, es contacto directo, saliva, secreciones, materia fecal, inclusive si uno entra en contacto con la ropa de una persona que muere de ébola, contacto directo, es más fácil el modo de transmisión que la forma en cómo se transmite el VIH. Yeah. Entonces, en ese sentido, da susto, porque es mucho más fácil. Los casos de ébola están creciendo. Se cree, el CDC estima que para enero del año entrante van a haber entre 500,000 a 1,5 millones de casos. Esa proyección es aterradora. Dios quiera que no se cumpla. Porque es una enfermedad para la cual no tenemos un tratamiento efectivo. Claro. Y vacunas, apenas estamos empezando, se empezó en septiembre de este año. Hay para rato. Sí. Doctora, quiero mostrar, que comparta nuestros televidentes también. Esta es una declaración de una dama que está luchando por su vida en este momento en España. Es una dama que arriesgó su vida para ayudar a enfermos de ébola y ella contrajo el ébola. Aquí está parte de lo que dijo. Mejor, me encuentro bastante mejor. Y yo estoy mejor. Voy muy despacio, pero yo voy mejor. A nosotros nos enseñaron a ponernos el traje y sobre todo, y más importante, quitárnoslo. Bueno, yo ya intuía algo porque al principio los enfermeros y médicos del Alcorcón entraban cada hora y luego ya dejaron de entrar por la tarde mucho rato y luego yo escuchaba detrás de la puerta y yo ya sospeché porque ya la última vez entraron con un buzo blanco y entonces yo le pregunté al médico y por mi resultado y no me lo quiso decir muy claro, entonces yo ya sospeché y colgué y bueno, cogí el móvil y vi que en el país lo ponía, que había dado 2 positivos en ébola. Pero a mí no me lo dijo nadie, claro. No te lo dicen a la cara así. Oye, Teresa, ¿le tienes ébola? Varias cosas a puntualizar. Esa entrevista se le hizo ayer a Teresa Romero, una dama de 44 años que contrajo el virus del ébola. Aparentemente, según lo que se ha reconstruido, en un momento de quitarse el traje, al sacarse los guantes, algo de lo que estaba en contacto con los guantes entró en contacto con algunas o las fosas nasales o la boca y por ahí habría ingresado el virus. Les recuerdo, el virus no se transmite de forma aérea, tiene que haber un contacto directo y a través de fluidos. Alguien nos preguntaba si alguien estornuda sobre una persona, si cae sobre la piel no hay ningún problema, salvo que haya una herida abierta. Esa sería la única forma. Otro detalle, la señora Romero está muy grave hoy.
tuvo un fallo respiratorio y se teme que sea extraordinariamente difícil que pueda salir con vida. Y entonces lo otro, que en España ha habido unas grandes quejas de algunos médicos de que no tienen el entrenamiento suficiente, de que hay problemas con el material que se necesita para aislarse. Uno dijo que le terminaron dando un traje que le quedaba corto y entonces son cosas que hasta suenan, si se quiere, ridículas. ¿Estamos preparados aquí? No estamos preparados. Y eso, exactamente eso es lo que estaba pensando cuando empezaste a hablar. No estamos preparados para ébola en este país. Primero, el diagnóstico, como te digo, los síntomas son tan inespecíficos que puede pasar desapercibido. Y por un lado. Por otro lado, las precauciones que hay que tomar cuando hay un paciente con ébola, diagnosticado con ébola en el hospital, son extraordinarias. Son cosas que en este país, imagínate, en Estados Unidos no estamos preparados para esto. Ahora imagínate en países tercermundistas, mucho menos, por un lado. Por otro lado, la fatalidad de esta enfermedad es 90% más o menos. Y aunque el índice en el brote ha sido menor, ¿verdad? Porque estamos hablando de 8.000 casos y 3.800, sí, 3.700 claro, muertos. Casi 4.000. O sea, estamos hablando de un 50%. Sí, que menor, digamos, tal vez por la batalla que están dando los médicos, ¿no? Y porque se está haciendo el diagnóstico más temprano, más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Pero el ébola, la primera vez que fue descrito fue en el 76, en la República del Congo, si no estoy mal. Y la fatalidad era altísima, 90%. Ahora, cosas importantes, o que pienso pueden ser importantes. Dios quiera que no pase, pero si a una persona que está aquí en el estudio contrajera el virus del ébola y una persona que está al lado está en contacto con esa persona, no necesariamente tiene por qué contraerlo, o aún dos personas que contraigan el virus de ébola en el mismo lugar no tienen por qué reaccionar de la misma forma, aunque lo hayan contraído al mismo tiempo. Uno puede sobrevivir, el otro morir. Exacto. Depende de la genética y también depende de... Hay varias cepas del virus del ébola. Entonces depende hay varios factores que juegan parte en todo esto. El problema es que, el gran problema en realidad que hay con el ébola es que el periodo de incubación va desde 2 a 21 días. Claro. Entonces una persona puede estar enferma, o sea, tener ébola y no tener ningún tipo de síntoma en ese momento. Ese es el gran problema. La CDC estima que más o menos la mayoría de las personas empiezan a manifestar síntomas a los 10 días después de haber contraído la enfermedad. Pero eso te está diciendo que en los primeros 10 días tú puedes tenerlo, transmitirlo y no tener idea. Por eso es que es tan complicado. Entonces, si ni Dios lo quiera, yo tengo ébola ahorita y yo entro en contacto directo contigo, ahí mismo toda la gente que está aquí va a tener que ponerse en cuarentena hasta que se excluyan después de esos 21 días que la persona de verdad esté infectada o no con el virus. Una preguntita más, por si a veces como la gente parece que llegara de otro planeta, ¿no? Son como unos enanitos verdes que andan por ahí dando vueltas y entonces están planteando preguntas alucinantes. Van a tomarle la temperatura a quienes lleguen a varios aeropuertos de Estados Unidos. Esa es una medida que nos debe dar mucha tranquilidad, poca tranquilidad, nada de tranquilidad sobre eso. Yo pienso que más, en este momento lo que está pasando es que los 5 aeropuertos más importantes, en los 5 aeropuertos más importantes de Estados Unidos, lo que se está haciendo es que las personas que vienen de países donde el ébola es endémico, se les toma la temperatura, se les hace una asesoría para ver si tienen síntomas o no. Los que tienen síntomas obviamente se ponen en cuarentena y las personas que tienen la historia de venir de uno de esos países, pero no tienen síntomas, se les educa y se les dice, mira, tienes que estar pendiente de ver si te da fiebre, náuseas, vómitos, sangrados irregulares. Y por cierto, se establece también una forma de poder contactarlos de inmediato, claro, si necesitan establecer un monitoreo. Claro, el tema es que ahora solamente hay 5 aeropuertos en Estados Unidos. Que no incluye Miami, por cierto. Nosotros no somos uno de esos. Ni Fort Lauderdale tampoco. Ni Fort Lauderdale. Nosotros no estamos ahí, por lo menos hasta este momento. Que si eso nos da tranquilidad o no, es difícil decirlo, es muy difícil porque cuántos casos habrá que están ya en este país y que nosotros no sabemos, porque no se ha hecho el diagnóstico correcto. Entonces,
Alguien habló de limitar la entrada de personas de estos países endémicos a Estados Unidos, punto. Pero eso políticamente obviamente sí, es incorrecto y, claro. y es difícil que suceda. Gracias por acompañarme. Un placer. Gracias por tenerme. La molestaremos para que nos siga ayudando a aprender. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis, pero primero les quiero contar que ya es la mañana de mañana en Corea del Norte y hay una expectativa enorme porque hace más de un mes que el personaje, este señor que preside Corea del Norte, Kim Jong-un, un joven que hasta el momento no ha mostrado otras cualidades que las de matar a algunos de los cercanos, como reportamos, y no se sabe qué le pasa a él, no se sabe si hubo un golpe de Estado, no sabe nadie por qué hace más de un mes que no se le ve. Se dice que su hermana menor, que según unas versiones tiene 25 años, según otras 27, sería la que transmite los mensajes, algo bastante extraño. Y al mismo tiempo, el número 2 y el número 3 de Corea del Norte viajaron a Corea del Sur para hablar de la posibilidad de reanudar negociaciones. ¿Será que el número 1 está desaparecido para siempre? La investigaremos. Vamos a una pausa. Al volver, Venezuela, la rebelión de los colectivos. Hasta el señor que se parece al Che critica a Maduro.